Paz y gozo en Cristo Jesús a todos ustedes, por gracia y bendición de Dios. Estamos nuevamente aquí para poder hacer esta ministración o transmisión de la palabra del Señor Jesucristo de lo que hemos venido hablando, que es la parábola del sembrador, específicamente en la parte de los pedregales, ya que vimos que estaba relacionado a la idolatría. Por eso el tema de hoy es esperando la venida de Jesús para no caer en idolatría. Vuelvo a repetir, el punto es la relación entre pedregales y la idolatría, que lo hemos estado viendo, igual lo vamos a repasar porque van enlazados, ¿verdad? Para que veamos de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, la idea es adorar a Dios con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerzas, pero para eso también tenemos que detectar, por así decirlo, qué es lo que nos está impidiendo o en qué nos estamos inclinando en una idolatría. Por lo cual vamos a orar para dar inicio a lo que corresponde al tema de hoy. Amado Padre y Pastor, en Cristo Jesús te damos las gracias porque eres nuestro fiel socorro, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte y la bendición de nuestros días. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, para buscarte con todo nuestro corazón y amarte con todo nuestro ser. Líbranos hoy de todo mal, de toda palabra de mentira y de engaño. Líbranos hoy, Señor Jesús, de toda arrogancia e insensatez. Guíanos para ser fieles a tu nombre y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por todo lo que haces, has hecho y harás en nuestras vidas. Ministra hoy tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Provéenos entendimiento, provéenos sabiduría y revelación como tú la conoces. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Damos gracias a ti, Pastor de Israel, por todo tu socorro y tu misericordia. Por favor, ayúdanos a transmitir tu palabra como tú lo anhelas y necesitas. Para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro, te agradecemos eternamente y para siempre. Amén. Y amén. Muy bien, entonces, por gracia y bendición de Dios, que estamos hoy aquí, vamos a iniciar, perdón, quitar esto. Ahí. Entonces, como mencionábamos, tenemos este tema que es esperando la venida de Jesús para no caer en idolatría. Esto hemos venido hablando acerca del reino de los cielos y la parábola del sembrador. Ya hemos tocado la parte de por qué es que estamos viendo la parábola del sembrador. También ya tocamos lo que es relacionado junto al camino, que y hemos visto el enfoque junto al camino, que es el entendimiento. Es uno de los enfoques que hemos visto. Hemos visto por qué no entendemos o qué nos impide entender. También hemos visto las palabras sobre el entendimiento y algunos otros temas. Pero en este caso, pues ya avanzamos y ahora vamos a ver lo relacionado a los pedregales, que ya hemos estado hablando acerca de los pedregales y el corazón de piedra. Hemos estado hablando y buscando destruir los lugares altos de idolatría, lo que es la idolatría. No oculte los ídolos, destruyelos. Efraín es dado a ídolos, no hagan alianza de idolatría. Y el tema de la semana pasada es sal de los reinos de los ídolos. Y el día de hoy es el que veremos esperando la venida de Jesús para no caer en idolatría. Muy bien. Ahora, como mencionaba, vamos a hablar o vamos a leer lo que hemos estado leyendo con respecto a la parábola del sembrador en la especificación de los pedregales, porque es base para lo que vamos a comenzar a ver. Siempre lo leemos porque sabemos de que las personas que a veces nos oyen claramente no vienen en la serie de temas que venimos hablando, y como siempre hay personas relativamente nuevas, por así decirlo, en el sentido de oír lo que estamos transmitiendo, pues por eso procuramos hacerlo de esta manera. Entonces dice Marcos capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice de la siguiente manera, versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Pedregales. La explicación de los pedregales está en Marcos 4, 16 al 17, Mateo 13, el 20 al 21 y Lucas 8, 13. Dice, ahora vamos a leer estas explicaciones o interpretaciones de las cuales Jesús está hablando o enseñando. Marcos 4, 16 al 17. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora, como hemos estado viendo, hay palabras o contextos que tal vez nosotros a veces no podemos pensar que estamos en lo correcto o tenemos cierto entendimiento, pero cuando vamos a revisar la especificación de la palabra o del contexto, en este caso, por ejemplo, junto al camino, pedregales, nos va a ampliar un poquito más el sentido, como cuando hablamos de junto al camino, ¿verdad? En mi entender antes pensaba que junto al camino era que prácticamente se sembraba cerca de una carretera las semillas. Pero ya investigando, pues eso se hacen unos surcos para poder colocar la semilla. Entonces en esos surcos o en ese camino que forman para colocar la semilla, luego la cubren. Por eso habla de la semilla que cae junto al camino. Entonces, en este caso, los pedregales es similar, ¿verdad? Cuando se habla de los pedregales que caen, dice la siguiente manera. Pedregales se refiere a terrenos o áreas cubiertas de piedras o rocas, generalmente de tamaño considerable. Estos lugares suelen ser accidentados y difíciles de transitar, debido a la abundancia de piedras sueltas o afloramientos rocosos. El término se utiliza comúnmente en contextos geográficos o topográficos para describir zonas con estas características. Entonces, en este caso nos habla a nosotros de que estas piedras no son necesariamente pequeñas, sino que son de tamaño grande. Aquí habla de tamaño considerable. Y además de eso, estas piedras también podrían estar subterráneas. Como vemos aquí que este es lo que hemos mostrado de los pedregales de Irimia. Hay unas piedras que no necesariamente se podían, en este caso por ejemplo estas se ven claras, que están cubriendo, pero estas que se ven aquí se miran prácticamente como escondidas, ¿verdad? Entonces, en algunos casos las piedras suelen resaltar y en algunos otros las piedras están debajo. ¿Por qué se hace caso? Porque hay momentos, por ejemplo, en situaciones como una tormenta, mucha lluvia. Entonces, en este caso, como también se ve en la imagen, hay una inclinación. Entonces, a veces la tierra, junto con las piedras, la tierra puede cubrir por el lodo la piedra. Entonces, ciertamente en esos tiempos no significa que siempre pudieran haber tenido una buena tierra, es decir, un terreno realmente estable, por así decirlo, o bien posicionado. Y a veces les podía tocar lugares donde había pedregales y les tocaba que sembrar ahí porque no tenían, como por así decirlo, otra opción. Por consecuencia, estas piedras que estaban ocultas no la podían ver y nada más a la hora de sembrar y luego que comienza a crecer se podían tal vez dar cuenta acerca de esto. Todas las piedras pueden ser visibles o pueden estar ocultas. Y eso nos habla claramente pues de lo que hemos estado hablando de la idolatría, que hay idolatrías que pueden estar ocultas en el corazón y no necesariamente están visibles, ¿verdad? Vamos aquí a Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Esto también es importante porque aunque no está dentro de la parábola como tal, en el contexto de Mateo 13, recordemos de que la estructura, por así decirlo, de lo que se conoce como la parábola del sembrador, Jesús comienza a enseñar la parábola, Jesús explica, da la parábola, luego eso las personas se acercan, no solo los discípulos, no solo los apóstoles, sino también los discípulos. En algunas traducciones dice, y los que le seguían junto con los 12 se acercaron, es decir, que no solo los apóstoles se acercaron. Y luego menciona y comienza a hablar de esto. Y después de hablar de esto, comienza a hablar o explicar lo que es la parábola del sembrador. Entonces, esta parte que vamos a leer ahorita está como en el medio, ni en la explicación, ni en la parábola en sí. Dice lo siguiente, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado
y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Y esto es importante y lo coloqué porque Jesús también en este espacio, en este medio, para luego comenzar a hablar de la explicación, da puntos claves de la explicación también, porque también él menciona acerca de que con sus oídos oirán y no entenderán. Pero aquí también habla del engrosar, y esta palabra engrosar a veces se menciona también en algunas otras traducciones como un corazón duro, o un corazón endurecido, que tiene una relación con lo que son los pedregales. Ahora, veamos, aquí también dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y lo sanen. Entonces aquí ya está, se menciona el corazón, entienda, que es parte también del 15, perdón. Ahora, en Ezequiel hay una parte también que nos habla esta relación como lo que son el corazón de piedra, o un corazón endurecido, es decir, que tiene rocas, con la relación de la idolatría. Vamos a leerlo otra vez. Ezequiel capítulo 11 del 17 al 20. Dice de la siguiente manera, versículo 17. Di, por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. 18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo. Y yo sea a ellos por Dios. Ahora veamos Ezequiel 36 del versículo 24 al 27. Esto porque tiene una relación similar con el Ezequiel anterior. Dice, versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, mencioné esto porque tiene una relación la parábola del sembrador con lo que son los pedregales, con esta parte de Ezequiel. Entre una de ellas porque vimos acerca del punto de que el corazón de alguien puede estar tan endurecido, o que su corazón es prácticamente una piedra total. Pero también vemos la relación de las piedras con la idolatría y también, no solo en este caso en Ezequiel, sino que cuando uno comienza a leer en la palabra piedra, la comienza a buscar, nos damos cuenta de que la piedra regularmente está relacionada con un sistema de adoración, porque con la piedra se levantaban los altares, con las piedras se levantaban los ídolos, con las piedras hacían algunos otros tipos de rituales, si lo queremos llamar así. Entonces nos hace esa relación de que la piedra es como una materia prima, por así decirlo, para lo que corresponde a la idolatría. Y aquí también lo deja ver porque cuando se habla del buen terreno en la parábola del sembrador, también se menciona que ese buen terreno es aquel que guarda la palabra y que la pone por obra. Y aquí claramente está diciendo que el Dios va a transformar un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Para qué? Para que guarden sus preceptos o sus mandamientos, que es lo que hace referencia a la parábola del sembrador. Entonces, por esa razón nos hemos concentrado en esta parte de la idolatría y dice de la siguiente manera. 1. ¿Qué es idolatría, verdad? Adoración que se da a los ídolos. Similares, paganismo, fetichismo, totemismo. 2. Amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Similar, adoración, veneración, devoción, culto, pasión, amor, entusiasmo. Y luego tenemos Marcos 12:30, que es lo que hemos estado leyendo. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, ¿por qué colocamos este? Porque realmente Marcos nos ayuda a examinarnos también si estamos amando a Dios con todo. Porque si no lo estamos haciendo con todo, estamos entrando en idolatría. ¿Por qué? Porque estamos amando más otras cosas que a Dios. Eso también lo dice Juan capítulo 3, que dice, y ellos amaron más
las tinieblas que la luz. Es decir, que amaron la luz, pero amaron más las tinieblas. Entonces, en este caso vemos de que igual en el cuerpo de Cristo, así como se menciona en Ezequiel, que era un pueblo que Dios había escogido, pero que ellos, por sus pecados o por sus no seguir el comando de Dios o el mandamiento de Dios, ellos se quisieron apartar a sus propios deseos. Entonces Dios tiene que restaurar a un pueblo que ya es pueblo. No estamos hablando necesariamente solo a un inconverso, que en parte también puede suceder. Dios convierte a alguien y lo trae a la luz, pero que él esté en la luz, a veces las personas no están caminando en la luz. Y eso lo podemos ver inclusive en las cartas del apóstol Pablo, cuando él envía las cartas a las iglesias. Si estamos hablando de iglesias, son personas ya convertidas. Y claramente en Santiago se habla de personas que menospreciaban a otras personas, que es decir, creyentes adinerados podían haber menospreciado a creyentes no adinerados. O en otros casos como Gálatas, que se mezclaron prácticamente con el antiguo pacto, que ellos estaban viviendo bien el evangelio, pero los vinieron a engañar o a hechizar, y por esa razón se desviaron. Es decir, que vemos ciertos puntos en las diferentes congregaciones que se envían las cartas, de que ellos estaban cayendo en pecados o en carnalidades, como también la iglesia de Corinto, cuando dice que les quería hablar como espirituales, pero no puede hablarles como espirituales, sino que les va a tener que hablar como carnales. De igual manera, Hebreos capítulo 5 hace una referencia similar. ¿Por qué menciono todo esto? Porque a veces no es que alguien sea creyente esté viviendo la vida en Cristo a plenitud, como Dios lo necesita y lo anhela. Es decir, sí puede estar amando a Dios, pero juntamente con Dios tiene otros amores. Por eso Santiago también dice, o almas adúlteras, ¿quién nos enseñó que la amistad con el mundo, pero la amistad con el mundo es amistad con Dios? Es una enemistad realmente. Entonces, basado en esto, es de que nosotros tenemos que comenzar a examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente estamos viviendo completamente para Dios. No estamos hablando de que alguien dirá, hermano, yo voy al culto los domingos, o yo leo la Biblia mis 5 minutos diarios, ¿verdad? Porque no es de esa manera necesariamente. Alguien puede estar haciéndolo, pero aún así tener tal vez a su esposa o a su esposo como ídolo. También pueden ser sus hijos como ídolos. Pueden tener algún deporte, alguna otra actividad como ídolos. Y no verlo como ídolo, sino que verlo como un desahogo de las cosas de Dios. Y eso no debería ser de esa manera. Entonces, para esto también hay que examinar la parte de lo que es la venida de Cristo Jesús, que es el tema realmente de hoy, ¿verdad? Porque si nosotros no estamos bajo la esperanza de la venida de Cristo, lastimosamente vamos a caer en idolatría. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura, que eso es lo que vamos a leer hoy. Inclusive la palabra en Juan dice, en 1 de Juan, de que aquel que está bajo la esperanza de verlo a él, se purifica a sí mismo. Entonces, si hablamos de una purificación, estamos hablando de una santificación. Si no se tiene esa esperanza de verle, claramente entramos en lo contrario, que es la contaminación. ¿Por qué? Porque lo que va relacionado a idolatría, en el original, en el hebreo, también hace referencia a inmundicia. Es decir, lo mismo que se utiliza a veces para idolatría es inmundicia. Inclusive en el pasaje de Ezequiel que acabamos de señalar, ahí hace una especificación a sus inmundicias e idolatrías. Entonces, si nosotros estamos bajo la esperanza de que Cristo viene, nosotros vamos a ser guardados de caer en idolatrías. Si nosotros no estamos bajo la esperanza de Cristo, vamos a estar propensos a que vamos a caer en idolatrías. Si no es que ya caímos en idolatrías. Y ahorita lo vamos a comenzar a leer. Dice aquí Hechos capítulo 7, versículo 37 al 43. Dice lo siguiente, versículo 37. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. 38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes. 19. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto. 40, diciendo a Aarón,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. 41. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y se regocijaban en las obras de sus manos. 42. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? 43. También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Ahora, veamos aquí ya un poquito a detalle este caso que estamos mencionando y que tiene que ver con la venida de Cristo. Y hay varios escenarios aquí, tanto en sombra como en el caso de la profecía. ¿Por qué lo menciono? Porque aquí se está mencionando que Moisés está dando una palabra profética que dice lo siguiente. En el versículo 37 dice, este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Es decir, que inclusive en Deuteronomio 18 se habla de esta profecía, Moisés diciendo que Dios iba a levantar a un profeta más grande que él y que a él deberían de oír. Y también en este caso lo que está sucediendo en Hechos 7 es de que Esteban estaban prácticamente dando un resumen de toda la situación que se está presentando en no recibir al Mesías. Entonces, bajo esta perspectiva vemos de que aquí están ya bajo la esperanza de que había de venir el Mesías o el ungido profeta y que a él le tenían que seguir, pero realmente ellos no lo hicieron. No esperaron la promesa que Dios tenía para ellos. Por no esperar la promesa, ellos terminaron en diferentes idolatrías, las cuales se manifestaron en sectas. La secta farisea, la secta saducea, la secta herodiana y la secta de los herodianos, perdón, que era lo otro. Entonces, son tres prácticamente tal las principales y cada uno entró en diferentes idolatrías. Por ejemplo, el caso de los fariseos entraron en una idolatría hacia sí mismos. Los saduceos entraron en la idolatría bajo la línea de Sadoc y su denominación. Porque por eso se pusieron los saduceos, porque venían acerca del sacerdocio de Sadoc. Entonces ellos tomaron ese nombre para tomarlo para ellos y consagrarse. Y por eso toda su doctrina giraba alrededor del templo. También estamos bajo el punto de la doctrina de los herodianos, que ellos prácticamente tenían seguidores de Herodes que buscaban situaciones políticas, pero realmente no estaban completamente bajo la esperanza del Mesías. Y por esta causa ellos cayeron en denominaciones, en sectarismos, que es claramente lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Esos sectarismos que se dividieron en tres, ahora hay muchos también que se están manifestando en este tiempo por no estar realmente conscientes de la venida de Cristo. Y voy a seguir aquí en el versículo 38, dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el que le recibió palabra de vida para transmitírsela a ustedes. 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron en sus corazones, desearon regresar a Egipto. 40, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. Entonces, esto que está mencionando aquí, habla cuando Moisés iba a subir al monte para que Dios le diera la revelación de la ley y para que luego bajara, descendiera a Moisés para transmitirse lo que es la revelación de la palabra. Entonces, este punto nos está hablando a nosotros de varias cosas, ¿verdad? Uno de ellos es la esperanza de la venida del que estaba en los cielos, que descendiera a la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que con Moisés vino la ley, pero con Jesucristo vino la gracia y la obediencia, o la gracia y el apostolado también que mencionan otros pasajes. Entonces, vemos de que había una venida del Mesías, en este caso, de las profecías que venían en el caso de Jesús,
y de que ellos realmente no estuvieron bajo esa esperanza, no solo en el hecho cuando ya Cristo vino, sino que cuando nosotros vemos alrededor, desde el punto de la profecía de Moisés que el Cristo iba a venir, ellos realmente no estuvieron esperándola y cayeron continuamente en idolatrías y continuamente en otras cosas porque no estaban bajo la perspectiva de la venida del Mesías. Obviamente eso se terminó manifestando grandemente en lo que es la manifestación con Babilonia y también con la conquista de los romanos, y por lo tanto se dispersaron esas religiones o denominaciones o sectas que en ese momento se dieron. Pero ahora nosotros sabemos muy bien que Cristo ya vino, que Cristo claramente ya fue crucificado y resucitó y ascendió, así como Moisés asciende al monte y estamos bajo la espera que vuelva a descender. ¿Para qué? Para estar con él. Entonces, ahí nos está hablando de la venida de Cristo y este pasaje está hablando también de eso. Es decir, ciertamente de lo que ya aconteció en el tiempo de que no estuvieron bajo la esperanza de la venida del Mesías Cristo, pero ahora estamos bajo la esperanza también de su venida porque Él lo prometió, ¿verdad? Entonces, bajo este punto, vemos de que ellos al ver que tardaba Moisés en descender, que tardaba en bajar, lo primero que ellos dijeron fue lo siguiente. Le dijeron a Aarón, diciendo a Aarón, que vayan delante de nosotros, porque voy a leer el 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron en sus corazones, desearon regresar a Egipto. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. Es decir, hay gente que dice Cristo ya no viene. Cristo nos dicen que va a venir y que va a venir y que va a venir y no viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa situación? De que al tener esta situación de no estar bajo la espera de Cristo, o decir que se tarda mucho, o algunas personas dicen que ya no va a venir, lo primero que se comienza a fomentar en sus corazones es apartarse a otros ídolos. Y están convenciendo inclusive a los ministros, es decir, el pueblo está convenciendo a los ministros y dándoles a entender, mira, Cristo ya no va a venir. Así que háblanos otros dioses, es decir, háblanos de otras doctrinas, háblanos de otras cosas. ¿Por qué? Porque Él no viene. Y este es un problema porque realmente Cristo ha de venir, porque Él lo prometió. Es decir, si Él bajó para ser crucificado y para resucitar, ¿acaso no vendrá para establecer sus bodas con su amada? Entonces, bajo este punto vemos claramente de que hay varios problemas que se están manifestando actualmente, y si nosotros no estamos bien arraigados al hecho de que Cristo pronto volverá, lastimosamente vamos a caer en idolatrías. ¿Por qué? Porque el hecho o el punto de que Cristo venga nos ayuda también a santificarnos, así como en el pasado lo hizo, cuando le dijeron que Cristo vendría o el Mesías habría de venir. La idea era que las personas se consagraran y estuvieran al pendiente de la manifestación del Mesías, pero no lo hicieron. Y aquellos que lo hicieron recibieron una bella bendición de Dios. Uno de ellos es el sacerdote que aparece en Lucas capítulo 2, que vio la promesa del Mesías, que el mismo Dios le había prometido de que se manifestaría y de que él vería la salvación. Y después de eso podía ir a descansar en paz. Entonces vemos de que él se santificó y recibió una gran gloria de Dios por la esperanza de la manifestación del Mesías. De igual manera, por ejemplo, Pedro o Andrés, porque a veces pensamos de que Pedro o Andrés o Juan o Jacobo o algunos otros apóstoles eran solo porque Dios los escogió al azar. Pero si comenzamos a ver claramente en las escrituras relacionado a lo que son Jacobo o a Juan o a Pedro o a Andrés, ellos estaban bajo la búsqueda de la esperanza de la venida del Mesías. Por eso vemos a un Andrés que se le pegó a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista señala y dice, ahí el Cristo, Andrés lo primero que hace es ir a anunciar que ya se había encontrado el Cristo. Y ahí llevan a Pedro y ahí se comienza a manifestar otras cosas. Pero a lo que voy con todo esto es de que la esperanza nos santifica. Es lo que mencionamos de 1 Juan, que habla de que todo aquel que tiene esta esperanza se santifica. También la palabra dice que todo aquel que lo quiera ver tiene que estar en paz y en santidad, sin la cual nadie le verá.
Entonces ya la misma perspectiva de la venida de Cristo nos prepara. No solo por eso, sino que también la Escritura dice, porque Él busca presentarse a sí mismo a una iglesia o una amada sin mancha ni arruga. ¿Para qué? Para su venida. Ahora, en este caso vemos que lo que está sucediendo es de que a causa de que las personas piensan o no son conscientes de la venida de Cristo, están comenzando a generar otras doctrinas, otras idolatrías, porque cuando se habla de ídolos o de dioses, también se habla de formas de vivir, perdón. ¿Por qué lo menciono? Porque claramente vemos, y lo leímos la semana pasada, que habían personas que no querían servir a Jehová en el libro de Jeremías, sino que sirvieron a la reina del cielo, y la reina del cielo les pedía, por así decirlo, ciertos tipos de sacrificios o de formas de vivir. De igual manera, actualmente también, por ejemplo, aquellos que idolatran, hagamos de cuenta, el fútbol, se visten de una manera, tienen cierto tipo de vestimenta, cierto tipo de vocabulario, tienen cierta forma de vivir. Algo tan, por decirlo, tan marcado que podría darse es que tal vez en lugar de ver una prédica en línea, miran lo que es un partido por televisión, ¿verdad? En lugar de ir a la iglesia, van a congregarse todos a un estadio. Algunas personas son más consagradas, por así decirlo, que otras, ¿verdad? Y por lo tanto promocionan o alientan o hacen muchas cosas, inclusive comercio, etc. Entonces, vemos claramente de que esto, de no estar bajo la esperanza de aquel que dijo que iba a venir, las personas van a comenzar no solo a involucrarse en idolatrías, sino que a forzar a los ministros para que los ministros hagan y enseñen lo que ellos quieran. Por eso aquí le dijeron a Aarón, haznos, haznos dioses, aquí arribita, perdón, el cual nuestros padres no quisieron, perdón, aquí estaba, perdón. 40. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. Entonces ellos están forzando a Aarón, y recordemos de que Aarón era una persona escogida por Dios. Cuando Dios se le manifiesta en la zarza a Moisés, y hay una discusión prácticamente de que Moisés dice, yo no puedo hablar, lo primero que hace Dios es escoger a Aarón, el hermano de Moisés. Dice, él sabe hablar bien. Él será tu profeta y tú serás su Dios, en el sentido de la función, ¿verdad? Que él hablará cosas y que Aarón se presentará delante de Faraón y él va a tener las palabras que le diga Moisés. Entonces vemos de que Aarón prácticamente es una figura de un ministro escogido por parte de Dios, pero que este ministro escogido por parte de Dios se dejó influenciar, así mismo también como Saúl se dejó influenciar por la presión del pueblo, para que les enseñe doctrinas que no son conforme a la doctrina de Dios. Y por esa razón hay ministros que escuchan al pueblo y les quieren predicar lo que el pueblo quiere. Y ahí es donde entra realmente el verdadero error, porque nosotros o aquellos que queremos llevar la palabra del evangelio, la palabra de Dios, debemos buscar en nuestra intimidad qué es lo que Dios quiere que nosotros hablemos, qué es lo que Dios quiere que nosotros anunciemos. No necesariamente lo que el pueblo ha de decir. Con esto tampoco quiero decir que haya pueblos que no quieren oír la palabra. Hay pueblos que quieren oír y buscan una verdad. Pero hay otros pueblos que no. O hay otros individuos o personas que no. Porque aunque aquí hablamos de uno o de un grupo grande de personas, pero también puede haber individuos o pequeños grupos que pueden estar empujando, provocando al ministro para que enseñe una doctrina que es contraria a la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo ya no viene, según ellos. Entonces, por esta razón tenemos que tener mucho cuidado con estas presiones que se están ejerciendo para hacia los ministros. Porque caso contrario, esos ministros pueden ser doblegados, por así decirlo, en la lucha espiritual contra el pueblo que ya no quiere escuchar más o ya no quiere saber más de la venida de Cristo y que en su corazón todavía conserva sus ídolos. Porque aquí lo que menciona en el versículo 38 dice, y este es aquel que estaba en la congregación del desierto junto con el ángel que hablaba en el monte Sinai y con nuestros padres que le recibieron palabra de vida para transmitirlas a ustedes. 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto.
Entonces, vemos claramente de que tenemos que estar bajo la esperanza de la venida, que Él pronto volverá. Si hacemos eso, nos vamos a purificar a sí mismos y vamos a ser librados de este movimiento espiritual que quiere hacer volver a las personas a Egipto. Pero claramente, como ya tienen otro sistema, en este caso en particular, decía que querían regresar a Egipto, pero realmente no se fueron a Egipto. Ellos se quedaron con la cultura de Egipto en sus corazones y haciendo una fiesta en el desierto, pero no a Dios, sino al becerro de oro. En este caso vemos de que lo que aquí se está mencionando, o lo que aquí se está hablando, de lo que estoy resaltando relacionado a que aquellas personas que no están bajo la esperanza de la venida de Cristo Jesús están propensos a caer en las diferentes idolatrías y forzar inclusive a los ministros para que ellos caigan. Por lo cual también nos hace entender a nosotros que los ministros deben estar bien entendidos en que Cristo viene pronto y que también deben tener cuidado si el pueblo los puede estar forzando a que se les predique otro tipo de doctrina. Porque inclusive hay mucha situación ahora con información, como si no estoy mal ahora se habla de la era de la información, no sé si todavía estamos en la era de la información, porque regularmente a veces se ponen ciertos tipos de eras cuando salen en cierto tipo de eras que se manejan, ¿verdad? A veces en ciertos conocimientos que uno adquiere, pero en la era de información ha sucedido pues de que hay demasiada información por todos lados, ya sea por sitio web, ya sea por libros, ya sea por videos, en este caso TikTok, etcétera, donde hay una masiva manifestación de información y no necesariamente va a ser una información correcta, sino que la están tomando de cualquier otro lugar y no sabemos de dónde procede, pero hay personas que, como dice la palabra, por ser simples, lo creen todo. Y después van a forzar a los ministros para hacer que crean lo que ellos vieron en un video que no tiene ni siquiera una fuente, que inclusive ahorita, hace más o menos una hora estaba revisando el TikTok y cada había una enseñanza que estaban dando de saber ni dónde era, ni siquiera estaba en la Biblia y los estaban mostrando como que fuera doctrina de Dios. Entonces yo decía, bueno, ellos están aprendiendo y luego van delante del ministro a querer forzar que les enseñen ciertas cosas o a convencerlos de que lo que oyeron en un video sin una fuente están forzándolos para que lo crean. Entonces ahí tenemos nosotros mucho cuidado, todos nosotros, porque podemos ser forzados, por así decirlo. Si no estamos en nuestra comunión con Dios, no vamos a poder resistir, ¿verdad? Que prácticamente fue lo que hizo Aarón. Aarón prácticamente no pudo resistir bajo la presión que se le estaba dando y prácticamente Aarón termina creando el becerro de oro, siendo él un ministro de parte de Dios. Y claramente después vemos que Dios todavía lo hace permanecer y lo coloca como sacerdote. Pero vemos que inclusive los que son verdaderos pueden sucumbir delante de la presión por no estar bien cimentados, porque podrían inclusive decir, Aarón, bueno, Moisés ya no vino tampoco, ¿verdad? El único que se ve que claramente está bajo la misma esperanza o el mismo casi sentir fue Josué, porque Josué ciertamente también sube, pero no a la plenitud que subió Moisés, sino que hasta un punto para poder esperar a Moisés en su venida. Entonces vemos de que nosotros deberíamos ser también como Josué, ¿verdad? Estar bajo la esperanza de que Él pronto volverá y habitar en lugares altos, si lo queremos llamar así, en la comunión de que Él pronto volverá. Porque el primero que realmente recibe a Moisés cuando baja del monte fue Josué. Josué le dice, mira, hay gritos de guerra en el pueblo. Y Moisés le dice, no, yo lo que oigo es una fiesta de idolatría. Y hay algo bien interesante lo que los dos disciernen, porque uno discierne la idolatría y el otro discierne la guerra. Es decir, de que hay una guerra espiritual, porque Josué era un guerrero y por lo tanto discernió lo que es conforme a su naturaleza. Una guerra. ¿Qué guerra? La lucha entre lo que es la doctrina de demonios o la doctrina de ídolos y la verdadera doctrina de Dios, porque había un grupo que todavía estaba bajo la espera de que Moisés habría de venir. No todo el pueblo se corrompió, sino que hubo un grupo en específico que se corrompió. Y entre ellos, pues, Aarón, que fue forzado, pero también él lo permitió.
Entonces vemos en este caso que debemos nosotros estar en esta, resistiendo bajo las situaciones que el enemigo puede venir en contra de nosotros, ¿verdad? Por eso Dios nos ha dado su armadura. Ahora, veamos aquí en este caso, lo que en este caso ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a ver 2 Timoteo, porque como mencioné, esto que está hablando en figura, también lo menciona el apóstol Pablo cuando se lo manda a Timoteo, y dice aquí 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice, 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, si nos damos cuenta acá, está hablando porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, que es que Cristo volverá. Sino que teniendo comezón de oído conforme a sus propios deseos, lo mismo que menciona, que estamos leyendo en Hechos capítulo 7, que ellos tenían todavía en sus corazones las idolatrías de Egipto. Y por lo tanto dice que acumularán para sí. En la Reina Valera dice, levantarán para sí mismos maestros. Y fue prácticamente lo que hicieron con Moisés, pero con Aarón. Le dijeron, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Es decir, doctrinas de ídolos, doctrinas de demonios, doctrinas que no son conforme a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y han tomado la venida de Cristo como por tardanza, porque no han entendido que Dios está esperando que todo se consagre, porque si Él viniera, lastimosamente muy pocas personas podían realmente ir con Él y los demás entrarían en una condena, porque aún no hemos entendido la rigidez, por así decirlo, de Cristo Jesús, porque a veces nosotros hablamos de gracia como que habláramos de vivir la vida como nosotros queremos. Pero realmente la gracia es inclusive a veces está más rígida que la ley, ¿verdad? Y uno de los puntos que se puede mencionar con relación a ellos cuando Jesús dice que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de Dios. Entonces nosotros deberíamos realmente estar en una esperanza de Cristo más fuerte, y por lo tanto una consagración, porque no es solo de comenzar a ver el Apocalipsis y comenzar a decir quién es el anticristo y sus características, o que la cuestión de la luna de roja o de sangre, como a veces se menciona, y no es solo eso, porque la idea no es solo ver las señales, sino que la consagración. Las señales nos dicen que Cristo pronto viene, pero la idea de eso es consagrarnos, no solo andar viendo las noticias o andar viendo los eventos y no estamos consagrándonos, porque esa es la idea, consagrarnos, porque Cristo viene pronto. Él espera traer a una iglesia santificada, sin mancha ni arruga. No solo una iglesia que ya conoce todas las señales, sino una iglesia que se consagre. ¿Por qué? Porque Él prometió que pronto volverá. Pero como tienen por tardanza la venida de Cristo, se corrompen hacia otras doctrinas. ¿Por qué? Porque también la venida de Cristo, junto con eso, entran los juicios o entran las manifestaciones acerca de ello, ¿verdad? Y también los galardones y otras características. Pero, bajo este punto, pero vamos a leer acá. Aquí está. 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. 5. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y qué habla aquí acerca del trabajo de un evangelista? No es solo el sentido de ir a evangelizar, es decir, que uno diga, vamos hermanos, vamos a las calles a evangelizar a la gente, sino que a veces hay que evangelizar a las personas dentro de la misma congregación. ¿Por qué? Porque las personas a veces ni siquiera conocen las buenas nuevas del evangelio dentro de la congregación. Porque inclusive pueden venir de una iglesia donde no necesariamente están buscando la verdad y Dios en su misericordia les habla y salen de ahí. Y nosotros tenemos que hacer también un trabajo evangelístico dentro de la congregación para enseñar el sacrificio de Cristo, su muerte, resurrección y su pronta venida, ¿verdad? Porque aquel que ascendió también dijo que iba a venir.
Entonces aquí es que nosotros trabajemos y también hagamos la labor evangelística, porque a veces cuando se habla de evangelismo solo se habla de salir a las calles, como a veces muchas personas dicen, salgamos a las calles, no nos quedemos en las cuatro paredes, y se hace ese término. Pero según la palabra, en Efesios capítulo 4, cuando se habla de los 5 ministerios, habla que dentro de los 5 ministerios están para capacitar a los santos, para que todos lleguen a la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Entonces nos da a entender de que si entre los 5 ministerios está el evangelismo o el ministerio del evangelista, eso también sirve para la congregación. No para que llegue más gente a la congregación necesariamente, sino para enseñarles el mover de evangelismo, enseñarles la buena nueva a la congregación. Pero a veces el evangelista solo quiere cimentarse a buscar almas, pero realmente él también tendría que capacitar a los santos para que ellos puedan manifestar y dar a conocer también las buenas nuevas. Porque no es solo decirle, hermanos, ustedes no se quedan aquí en las cuatro paredes, vayamos y evangelicemos. ¿Qué van a ir a evangelizar si no saben qué tienen que evangelizar? ¿De quién tienen que hablar? Entonces, por esa razón nosotros debemos tener el conocimiento de Cristo y también saber de que Cristo prometió que habría de volver. Que así como antes fue anunciado y Moisés dijo, vendrá un profeta más grande que yo, así también Jesús dijo. Aquellas personas anunciaron cuando Jesús asciende que así como Él ascendió, así mismo también volverá. Por lo cual nosotros debemos buscar cumplir con nuestro ministerio. Y eso también lo vamos a leer al final cuando terminemos aquí del tema. Ahora veamos 2 de Pedro capítulo 3 del 8 al 10 dice: 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de su venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que si Él no ha venido, es por misericordia a los habitantes de la tierra y aquellos que han creído en su nombre, porque a veces nosotros pensamos de que porque Él viene, no debemos consagrarnos. Es decir, de que si Él viene y no nos encuentra a nosotros vestidos para su venida, nosotros vamos a tener un problema con Él, o Él con nosotros, porque no nos consagramos, tomamos por vano su sacrificio. Pero por eso ahora la idea es de si nosotros tomamos por digno el sacrificio de Cristo, necesitamos consagrarnos para su venida, estar preparados para su venida. Y por eso dice acá que el Señor no retarda su promesa, si algunos lo tienen por tardanza. Lo mismo que dijeron ahí en el caso de Hechos, que estamos hablando que el pueblo de Israel dijo, Moisés ya no vino a saber qué le pasó, se tardó mucho. Lo mismo está pasando acá, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queremos que Cristo venga y que se manifieste. Arrepintámonos, porque Él está esperando que nos arrepintamos. A veces solo queremos hablar de las señales, pero arrepintámonos porque Cristo viene. Ciertamente Él ha anunciado y hay muchas señales de su venida, pero el punto está de que entremos en arrepentimiento para salvación, porque Él lo necesita. Y aquí no está hablándole a personas inconversas, le está hablando a personas que ya conocen el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él se lo está enviando a las regiones a las cuales, por así decirlo, Él cubre el apóstol Pedro. Porque esta es la segunda carta. Él menciona en 1 Pedro capítulo 1 a las regiones a las cuales tiene que ser enviada la carta. Y después vuelve a enviar esta segunda carta. Entonces nosotros debemos entender de que la iglesia tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento no es solo, sí Señor, ya me arrepentí de mis pecados. Sino que junto con el arrepentimiento trae una gloria para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó en las tinieblas a su luz admirable. 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Entonces aquí nos está hablando de la, por así decirlo, incertidumbre de cuándo vendrá. Dice como ladrón, es decir, el ladrón no va a venir a decir, miren, jóvenes, voy a llegar a las 10 y les va a venir a robar. No viene a ese sentido, ¿verdad? Sino que el hecho de que estemos preparados
Eso es lo que nos está diciendo, que no nos ha dicho el tiempo de su venida, el día de su venida, porque nosotros debemos aprender a conocer el tiempo para estar consagrados para Él, para estar preparados para su venida. Porque Él busca estar que nosotros estemos atentos, porque Él pronto ha de venir. Y por eso aquí Él dice la incertidumbre de cuándo realmente vendrá. Él da señales, pero también nosotros debemos consagrarnos juntamente con esas señales. Las señales sirven para despertar, para anunciar, para que el que esté durmiendo despierte. Así que continuemos aquí en este pasaje. En el versículo, ahorita vamos a leer Hechos, ¿verdad? Porque ya lo que hemos visto es claramente en los pasajes anteriores de que por causa de que ellos no están atentos a la venida van a caer en idolatrías. O puede ser que hay personas que están escuchando esto que ya han caído en idolatría por no estar bajo la esperanza. Y la esperanza no es solo el hecho de que alguien, hermano, pero yo creo que Dios viene, sí, pero no tiene en su ser plenamente el hecho de que Cristo volverá. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos cosas en el corazón. Hay cosas que nosotros podemos decir con palabras, pero retenemos en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces hay personas, por ejemplo, que pueden decir, es que yo no odio a tal persona, pero en su corazón lo está odiando. Pero lo que hace es como él, por la conocimiento de ser un cristiano, dice, yo no puedo odiar. Y lo único que hace es ocultar el odio, pero no realmente lo está sacando. ¿Qué eso qué quiere decir? De que hay personas que puede ser de que digan, sí, Cristo viene, pero no estar viviendo como que Cristo ha de venir. Porque el hecho de que Cristo ha de venir no es solo un concepto de que nosotros nos debemos saber, sino que es una esperanza que santifica. Es saber de que Él pronto volverá y por lo tanto me tengo que preparar para el acontecimiento que voy a tener junto con Él. Entonces dice aquí Hechos capítulo 1, del 6 al 11. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? 7. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y ocultó de sus ojos. 10. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres de vestiduras blancas. 11. Que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Ahora, ¿por qué menciono este pasaje? Porque este pasaje tiene una relación juntamente con Pedro, porque Pedro dice de que él no sabe el tiempo, que vendrá como ladrón. Y aquí ellos le están preguntando, mira, Señor, ¿cuándo restaurarás todo? Es decir, ¿cuándo se manifestará? Y él dijo, no les compete a ustedes. Ustedes lo que les compete es esto. Es decir, en el caso de lo que aquí menciona, 7, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es decir, a ustedes les corresponde lo siguiente, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué les está diciendo a él? Mire, concéntrense en recibir el Espíritu Santo para dar a conocer mi nombre sobre todo lugar. ¿Por qué? Porque según la manifestación del reino de Dios, el evangelio del reino tiene que ser predicado sobre todo lugar, porque entonces vendrá el fin. Entonces, en este caso en particular, a nosotros lo que nos compete para la esperanza de la venida de Cristo es tener al Espíritu Santo en nosotros para esperarlo, porque la Escritura dice en el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor. Si nosotros no tenemos al Espíritu o la llenura del Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo vamos a clamar nosotros, ven Señor Jesús? Por eso es de que nos ha dado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también cumple la función de la santificación. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado en otros temas de que lo que hace un espíritu es
moldear o preparar a una persona para manifestarse en él, ¿verdad? Como por ejemplo, si el espíritu de fornicación va a formar a personas que son fornicarias, las va a formar en espíritu, alma y cuerpo. Pero en este caso nosotros que tenemos al Espíritu Santo, la idea de que el Espíritu Santo nos va a formar para hacer ¿qué? Santos. ¿En qué? En espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice la palabra. Y el Dios de paz os santifique en espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para su venida. Entonces por eso Dios les dio o nos da el Espíritu Santo. Por eso debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu va a provocar que nosotros clamemos, ven, Señor Jesús, y que nos mantengan conscientes de que Cristo pronto volverá, para no ir en pos de otros entidades. Pero si nosotros no estamos conscientes día tras día de que Cristo ha de venir, ¿cómo nos habremos de preparar, verdad? Es como de repente a veces uno le menciona a alguien, mira, tenemos una reunión, vamos a reunir a comer o alguna otra cosa, y de repente uno lo llama un día antes, perdón, se me había olvidado, hasta ahorita que me llamaste me recordé, que a veces nos ha pasado, ¿verdad? Entonces imagínense en eso en las cosas espirituales, y alguien dirá, no hermanos, que no es lo mismo las cosas espirituales que las terrenales. En alguna manera sí, porque el afán y las otras características que a veces vivimos, afanes, pecados, etcétera, nos bloquean de entender que Cristo viene pronto y de prepararnos. Y por eso que algunos los va a tomar por sorpresa, porque no están atentos a la venida. No están atentos a la consagración que Dios necesita. Y por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos prepare. Esto ya lo hemos hablado con el caso por ejemplo, Mardoqueo y también los eunucos que guardaban y preparaban a la esposa del rey, ¿verdad? Es decir, que estos eunucos, figura del Espíritu Santo, preparaba a la novia para el encuentro con el rey. Entonces, de igual manera es el Espíritu Santo, preparando a la novia para el encuentro con el rey. Porque como ya mencionamos en Efesios, dice, para presentarse a sí mismo una esposa sin tacha y sin mancha, resplandeciente. Entonces, ¿qué significa? Que Jesucristo el Rey ha asignado al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que prepare para su venida a la esposa. Entonces nosotros debemos estar atentos a ellos. Si nosotros no entendemos y no comprendemos eso, nos vamos a comenzar a adentrar en idolatría. Si no es que ya tenemos ídolos por no estar atentos al compromiso con Cristo. Y alguien dirá, hermano, pero igual si yo me muero y yo no veo a Jesús, sí, pero todos lo vamos a ver. Inclusive la palabra enseña de que aquellos que murieron resucitarán primero. Entonces nosotros debemos estar bien atentos porque recordemos de que vamos a, inclusive en el juicio final, cuando ya el Señor levante los tronos para juzgar, nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo. Y Dios nos va, por así decirlo, de alguna manera, reclamar si no estuvimos haciéndolo. Y por esa razón, aquí se menciona, pero antes de esto voy a terminar aquí también la idea de que menciona, dice el 10, mientras Jesús ascendía, Jesús está ascendiendo, como así como Moisés sube al monte, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres de vestiduras blancas, que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera. Lo mismo que Moisés sube, pero va a descender, tal como lo han visto ir al cielo. Ahora, vamos a leer este caso de Mateo que habla acerca de los siervos que darán cuentas para la venida de Cristo. Dice Mateo 24, el 45 al 51, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? 46. Dicho aquel siervo a quien cuando su señor venga le encuentre haciendo así. Y aquí habla que cuando su señor venga. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando la Biblia menciona el libro de Efesios capítulo 4 acerca de los ministerios, dice que Él dio dones a los hombres en el sentido de los ministros. ¿Para qué? Para que sirvan al pueblo. En este caso es lo que hemos estado hablando de la figura de Aarón. Él puso siervos. ¿Para qué? Para que le dieran al pueblo el alimento de la leche espiritual, de la vianda o algunas otras cosas espirituales, de los alimentos sólidos para su formación, ¿verdad?
Y dice, le encuentra haciendo así. Creo que aquí son algo. Ahí está. Oye, lo encuentra haciendo así. 47. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Es decir, que lo juzgará para gloria. ¿Por qué? Porque cuando vino, lo encontró haciendo sus labores. 48. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, aquí lo que mencionaba del decir en el corazón, mi Señor tardará. ¿Qué dice en su corazón? Mi Señor tardará. Otra vez, tiene por tardanza la venida de Cristo. Dice lo siguiente, 49, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan. 50, vendrá el Señor, otra vez vendrá el Señor de aquel siervo, el día que no lo espera, otra vez la incertidumbre, y a una hora que no sabe. 51, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué quiere dar a entender? De que Cristo en su venida va a juzgar al siervo y al pueblo. Porque en el caso de vimos con Moisés, tenemos a Moisés, tenemos a Josué, el siervo que espera, tenemos a Aarón, el siervo que se dejó influenciar por la idolatría del pueblo, y tenemos al pueblo. Y cuando vino, prácticamente, en este caso Moisés desciende, vino un juicio sobre cada uno de ellos. Por lo cual nosotros debemos entender que cuando Cristo venga, Cristo va a venir también con galardón, porque su palabra dice, y vendrá con galardón. Pero también va a venir a juzgar a aquellos que se les asignó que hicieran algo y no lo hicieron. Que se les asignó también a las personas lo que tenían que hacer y tenían que permanecer, porque también hay otro pasaje similar a este, creo que Lucas, que hace referencia a que el siervo que sabía lo que tenía que hacer y lo hizo, recibirá galardón. Pero aquel que no sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, recibirá pocos azotes. Y aquel que sabía lo que tenía que hacer pero no lo hizo, recibirá muchos azotes. Es decir, de que nosotros, si estamos al pendiente de su esperanza, de su venida, nos vamos a consagrar, vamos a entender que Él pronto viene. Por eso lo que hace Pedro es decir eso. Miren, para Dios, recuerden que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Él pronto vendrá. Pero ¿qué pasa aquí? Si tomamos este pasaje del siervo, significa de que si Dios desde los cielos ve a este siervo y lo ve que su siervo dice tarda en venir, ¿qué hace Dios según lo que menciona Pedro? Tenerle misericordia y decir, bueno, le voy a dar tiempo a mi siervo para que se arrepienta, porque yo pronto vengo. Si yo vengo, le tendré que dar un castigo a él y a los que están con él. Y por esa razón a veces Dios, por así decirlo, nos da un tiempo. Eso no solo lo digo yo aquí, como aquí en este pasaje, sino que lo dice Apocalipsis capítulo 2. Que le dice, y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no han querido arrepentirse. Y a veces Dios asigna tiempos de arrepentimiento. Alguien dice, no, hermano, pero no me pasa nada, estoy pecando, Dios no me dice nada y que de plano Dios me ama mucho. No, sí le ama mucho, pero porque le está dando tiempo. Si no se arrepiente, vendrá el juicio sobre usted. Y también mencionando esta parte, también en la esperanza de su venida, hay personas que también están padeciendo ciertas dificultades, ciertos problemas, y pueden pensar de que Dios no está viniendo a salvarlos. Y también en ese caso ellos pueden decir, mira, Dios no me va a venir a salvar, Dios no me va a hacer esto o lo otro, mejor me voy a ir a otro lado, va a buscar otras soluciones con otros ídolos o dioses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no esperó en la salvación. Y por eso dice el Salmo 70, oh Dios, apresúrate a librarme, apresúrate, oh Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados los que mi mal buscan, pero los que buscan mi vida. Vuelvan atrás y sean cubiertos de ignominia los que mi mal desean. Entonces, ahí nos está hablando de que habla de que Dios se apresure para librarlo. Y él estaba en la esperanza de que él viniera. Por eso dice en el final del versículo 5, Dios ven pronto a mí.
Entonces debemos nosotros estar diciéndole, Señor, ven pronto. ¿Para qué? Para nuestra salvación. No solo en la venida que se ha de manifestar, sino también ser pacientes en la manifestación de su salvación sobre nuestras vidas, en nuestros diferentes tratos, procesos o como ciertas dificultades o situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Él nos está formando en la paciencia. Recordemos que la palabra dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, para que por medio de las escrituras tuviéramos paciencia y consolación para luego tener esperanza. Por esta razón, no tengamos por tardanza la venida de Cristo, porque si no nos podemos ser desviados, si no es que ya hemos sido desviados hacia otras doctrinas de ídolos. Por lo tanto, aquel que entiende que Cristo viene pronto, despójese de todo aquello que lo está atando o a las actividades en las cuales anda y prepárese para la venida de Cristo. Porque no es solo yo estar limpio y porque algunas personas tal vez están esperando hasta que venga Dios al último minuto para arrepentirse, sino que también Dios, si ellos vienen, inclusive se arrepintieran al último minuto, Dios también le va a juzgar a aquellas almas a las cuales no se le predicó el evangelio, porque la palabra dice, si no estoy mal en Ezequiel, de que Dios ha puesto personas para que les prediquen y se les anuncien, y de que si no se anuncia, la sangre de aquel que no se le anunció caerá sobre la persona que no anunció. Pero si aquel anuncia y la persona se arrepiente, bienaventurado es. Pero si aquel anuncia y la persona no quiere aceptar, la sangre de él será sobre su propia cabeza y nosotros seremos librados de eso. Por eso es el hecho de que no es solo el hecho de, yo me arrepiento al último instante. No, significa de que sí se arrepintió y Dios lo puede salvar, pero también va a sufrir el castigo de los azotes delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hizo conforme a lo que tenía que hacer. Porque Dios también se manifiesta en justicia delante de nosotros. Recordemos que Dios es un Dios justo y a veces nosotros exigimos galardones o otras cosas, pero cuando nosotros pecamos a veces pedimos misericordia, pero también a veces Dios nos tiene que corregir a nosotros porque no estamos haciendo las cosas de una manera correcta y nos encaprichamos y continuamos en nuestras diferentes cosas. Y la palabra dice que el siervo entiende pero no obedece. Y por eso Dios tiene que usar a veces la vara para corregirnos, ¿verdad? Porque entendemos, pero no hemos querido obedecer. Así que por esta causa nosotros debemos arrepentirnos, cambiar nuestra manera de vida y cimentar nuestra esperanza bajo la venida de Cristo. Si no lo hacemos, nuestro corazón se inclinará a otros ídolos, o no sea que ya nos hemos inclinado y hemos estado forzando a ministros o siendo anunciantes de otras doctrinas por causa de nuestra falta de esperanza en la venida del Mesías, aquel que dijo que a sí mismo iba a volver. Así que tengamos mucho cuidado y busquemos el arrepentimiento y enfoquémonos en que Cristo pronto volverá, porque el que hace esto se purifica a sí mismo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que en nuestro corazón estemos pendientes de la venida, buscar la llenura con el Espíritu Santo, porque cuando Jesús les habla a ellos en la esperanza o en la expectativa de cuándo vendría, les dijo, miren ustedes, mejor llénense del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a clamar, Cristo, ven. El Espíritu de la novia dicen, ven Señor Jesús. Así que estamos anunciando que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos, no solo en conocimiento de lo que habrá de venir, sino en la santificación. Recordemos de que en la santificación también está la diligencia. La palabra menciona que aquellos sacerdotes que iban a hacer sacrificio, por la falta de diligencia en su consagración, los levitas que fueron más diligentes que ellos en consagrarse, les tuvieron que ayudar porque se estaban tardando en su consagración. Entonces no es solo el hecho de decir me voy a consagrar, sino ser diligentes en nuestra consagración. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Entonces guardémonos bajo la esperanza del Mesías, la esperanza que Él viene pronto, y no lo tomemos por tardanza, sino que el que ha dicho que vendrá, volverá y no fallará. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque sabemos de que pronto vendrás, Jesús. Sabemos de que tu venida está cerca porque hay anuncios
Pero también ayúdanos a despertar y consagrarnos. Ayúdanos a conocer tu palabra y caminar en ella y anunciar a nuestros hermanos que tú pronto volverás y que quieres que todos estemos en la consagración. Y que por esa razón hoy pedimos la llenura con el Espíritu Santo en este campamento y las personas que nos oyen para que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Necesitamos estar contigo, necesitamos estar bajo la esperanza de que tú pronto volverás. La palabra misma dice, consolados con estas palabras, Cristo viene pronto. Así que hoy, amado mío, y socorro en nuestro corazón, te lo pedimos. Te lo pedimos porque no queremos caer en idolatría, no queremos que nuestro corazón se desvíe al pensar que tú te tardas en venir. Mas líbranos también, Padre bendito, de no obligar a los ministros si en dado caso fallamos. También ayúdanos para que aquellos ministros que han sido presionados por las personas con idolatrías no sucumban ante esas presiones, ¿verdad, Padre bendito? Y que ellos se arrepientan si en dado caso así ha pasado y que ellos se cimenten en la roca para que ellos puedan estar bajo la esperanza y ser como Josué, que estuvo bien al pendiente del descenso de Moisés. Desea nosotros estar bajo la esperanza que tú pronto volverás. Así que ayúdanos, por favor, pastor, ayúdanos, por favor, Señor, para estar al pendiente de tu venida. Te lo agradecemos, amado amigo y pastor, amado socorro y fortaleza. Instrúyenos, ministranos, evangelízanos para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, amado Padre y pastor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, en nombre de Jesús venimos delante de ti a reconocerte como Señor, como Salvador, sabiendo que Cristo pronto volverá y queremos estar preparados. Ayúdanos hoy para arrepentirnos de todo pecado y hoy confesamos nuestro corazón, nuestros pecados delante de ti. Hoy guíanos para ser fieles y ayúdanos para poder comprometernos contigo. También declaramos a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo resucitarás y que tú lo resucitaste de entre los muertos, que ascendió y así como ascendió, así descenderá para que estemos con Él. Te lo agradecemos, Padre. Por favor, ayúdanos, por lo tanto, a estar preparados con el bautismo en agua, ser bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Te lo agradecemos, amado Rey y Señor. En Cristo Jesús declaramos que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. También declaramos de que solo hay un mediador entre tú y nosotros, que es Jesucristo. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre y pastor, venimos hoy delante de ti porque sabemos de que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Así que pastoréanos hoy, Señor, ayúdanos a dejarnos pastorear, guíanos en la obediencia de tu voz, para que nos guíes por los verdes pastos a los cuales nos quieres llevar. Pero si no estamos atentos a tu voz, no podremos seguir el llamado que nos estás guiando. Ayúdanos, por favor, y consuélanos y dirígenos sabiendo que hay esperanza en ti, de que tú pronto volverás y que tú nos aliviarás de toda carga. Gracias, por favor, provee de paz, de provisión, de gracia, de consuelo, de restauración, de reconciliación, de todo en tu Hijo, amado Padre bendito, y ayúdanos hoy, Señor Jesús, para pedir por este país de Guatemala y los demás países que nos escuchan, para que todos entremos en arrepentimiento para salvación sobre esta nación. También pidiendo, como dice tu Hijo amado, que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Te agradecemos, amado Rey y Pastor, por toda tu misericordia y fidelidad y visitación. Esperamos en ti, amado, y que nuestra esperanza siempre esté puesta en ti, amado Jesús, para no invocar otras entidades de tinieblas, más invocarte a ti, que tú eres el Dios de los espíritus, tú eres la luz, porque tu palabra dice que en tu luz veremos la luz. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Tu palabra dice, Jesús, que tú eres la luz del mundo. Gracias por todo, amado Padre, y ayúdanos a invocar tu nombre y seremos salvados. En Cristo Jesús, amado Padre y Pastor, amén y amén. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo y que Dios haga reposar su espíritu sobre ustedes.